Después de este gran periodo de ausencia, ya estoy de vuelta. Hola familia Rinconada Lectora, bienvenidos al canal. Una mega disculpa por la gran ausencia que tuve todos estos, bueno, no meses, pero sí semanas. Lo que pasa es que, como ya les había comentado, en mi casa estuvieron haciendo unas remodelaciones. Había mucho tiradero, mucho polvo, no había un sitio donde yo pudiera grabar. Y bueno, todas estas remodelaciones demoraron un poco y además salí de viaje, me fui de crucero la semana antepasada, así que también estuve ausente. Según yo iba a grabar contenido dentro del crucero, pero pues obviamente nada que ver. Ni siquiera abrí, bueno, sí abrí un libro, pero pues estuve leyendo como media hora, así que bueno, es un poco difícil hacerlo, pero bueno, ya estoy de vuelta, muy emocionado, y además ya les había prometido hacerles esta reseña de un libro que me gustó bastante y que incluso lo coloqué en el top 10 de mis mejores lecturas del año pasado. Y se trata del libro Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas, un escritor cubano que nace en 1943, que vivió durante el régimen de Castro, de Fidel Castro, y bueno, fue una persona bastante perseguida debido a su disidencia del régimen de Castro, y además por su condición de homosexualidad, donde tenía que publicar clandestinamente sus escritos en el extranjero, y que muchas veces también fue traicionado por varios colegas escritores. Sus obras publicadas fueron Celestino antes del alba, que fue la única publicación hecha en Cuba. También tenemos El asalto, Otra vez el mar, que fue reescrita varias veces y que tuvo que publicarse de manera clandestina en el extranjero. Él recibe la beca Guggenheim, que es una beca que se otorga a las personas que se desarrollan en el campo del saber. Además de que fue reconocido por su obra Celestino antes del alba. Y además cabe mencionar que este libro lo empezó a escribir cuando estaba huyendo del encarcelamiento. Reinaldo Arenas se crió en una comunidad rural, en un pueblo que se llama Holguín, en Cuba. Su madre fue abandonada por el padre de Reinaldo y tuvo que irse a vivir con su abuela. Entonces, en casa de su abuela también estaban sus primos y sus tíos. Y bueno, acá el libro me gustaría dividirlo en varias partes para que fuera un poco más fácil de comprender los aspectos que envolvieron la vida de Reinaldo Arenas. En primer lugar, tenemos el tema de la sexualidad. Si bien Reinaldo Arenas, desde un inicio, bueno, él vivía en una comunidad rural, y el despertar sexual que él tenía lo refleja desde la niñez, y él se vincula con los animales de la granja, que era una práctica común. Incluso algunos de sus primos hacían la misma rutina. Y posteriormente vemos viendo cómo es que él se va inclinando hacia el sexo masculino, y posteriormente vemos situaciones sexuales que son explícitas en muchas de las ocasiones, donde también esto involucra relacionarse en el ámbito literario con alguna de estas personas. Y por otro lado, también algunas situaciones que no terminaron tan bien, como situaciones de robo, donde comenta que en alguna ocasión le robaron su preciada máquina de escribir, y que también hubieron situaciones en las cuales habían agentes de la policía que estaban encubiertos
se hacían pasar por homosexuales y le hacían declarar ante la policía de que él era homosexual, puesto que la homosexualidad era un tema de encarcelamiento, un motivo de encarcelamiento. Y bueno, también él comenta en el libro que el hecho de ser homosexual era también una manera de manifestarse en contra de este régimen tan opresor, ¿no? Entonces también era un tema de rebelión que muchas personas también lo desempeñaban por ese tema, ¿no? Cada quien saque sus conclusiones. En segundo lugar tenemos acontecimientos históricos donde me llamaron la atención particularmente dos. Bueno, el principal con el que abre el libro es la dictadura de Batista, que cae gracias a la Revolución Cubana. Reinaldo Arenas incluso pelea a favor de la Revolución Cubana, pero obviamente la gente no sabe lo que se viene después con la dictadura de Fidel Castro debido a la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, a partir de eso ya se empiezan a realizar persecuciones de todos los intelectuales que eran opositores al régimen de Castro, y entre ellos está Reinaldo Arenas. Un acontecimiento importante histórico que ocurrió en 1970 fue la zafra de los 10 millones de toneladas, en donde en los cañaverales se quería imponer una sobreproducción o una producción de 10 millones de toneladas de azúcar para exportarlo, y todo esto para lograr que Cuba pudiera mejorar su situación económica, y bajo muchos engaños obligaban a muchos jóvenes a trabajar en estos cañaverales, incluso personas drogadictas, homosexuales o prisioneros políticos los obligaban a trabajar de sol a sol en estos cañaverales en situaciones infrahumanas, en donde muchos de ellos incluso querían, o más bien se mutilaban para evitar seguir trabajando en estas condiciones. No se llegaron a producir las 10 millones de toneladas, me parece que fueron como 8, pero aún así para algunas personas fue un gran fracaso, pero sin embargo, pues en realidad fue una gran producción de caña de azúcar en esa temporada, ¿no? Pero sí, Reinaldo Arenas describe todas estas situaciones en varios compendios poéticos que él tiene. Y por otro lado también tenemos una situación con la Embajada de Perú en 1980, donde 10,000 personas entran a la Embajada de Perú para refugiarse, siendo un suelo que no es cubano, sino que es un suelo peruano, y que escapa a toda la soberanía de Cuba. Entonces, bajo esto, muchos cubanos se refugiaron en esa embajada, en un área de 2,000 metros cuadrados. El embajador de Perú pues decide no entregar a los cubanos, y Fidel Castro, a manera de castigo, retira toda la vigilancia en la embajada, y pues esto es contraproducente para el régimen de Fidel Castro, porque pues muchos cubanos aprovechan para meterse en la embajada. Tanto así que Fidel Castro empieza a temer la posibilidad de que hubiera alguna revuelta o alguna revolución, y les concede el exilio a 125,000 cubanos, que fue uno de los éxodos más grandes que ha tenido en la historia de Cuba.
La mayoría de ellos se fueron a Miami y entre ellos se encontraba Reinaldo Arenas. En tercer lugar tenemos los acontecimientos en la vida de Reinaldo Arenas. Si bien desde la niñez muestra esa sensibilidad literaria y un talento para la escritura que fue desarrollando cada vez más cuando estuvo trabajando como bibliotecario, se empezó a relacionar con algunas personas del ámbito literario y esto lo ayudó a tener cierto reconocimiento, pero a su vez él empezó a mostrar la realidad del régimen cubano en muchas de sus obras, las cuales fueron prohibidas y por lo tanto él se volvió una de las personas más perseguidas o buscadas de la dictadura de Castro. Incluso, bueno, esta obra o este libro lo escribe cuando él está huyendo precisamente para evitar ser encarcelado. Él tiene que escribir sus novelas de manera clandestina. Una de las obras que tuvo que reescribir varias veces fue Otra vez el mar, donde hay sueños o anhelos de libertad, ¿no? Varios de sus amigos le ayudaron, pero otros de ellos lo traicionaron. Gracias a una serie de contactos pudo publicar este libro en Francia, pero también él tenía que hacer que sus manuscritos pasaran de un escritor a otro escritor para que no fuera descubierto, y muchas veces estos tenían que ser dejados en las tejas de las casas para evitar ser descubierto. Y aquí hago énfasis en que eso fue uno de los motivos por los cuales Agustina Basterrica recomendó este libro en la Feria del Libro de Lima del año pasado, porque ella se inspiró la novela Las Indignas precisamente en los acontecimientos que nos narra Reinaldo Arenas, porque también la protagonista principal tiene que escribir a escondidas y tiene que mantener su diario sin que sea descubierta. Entonces ella se inspira en lo que vivió Reinaldo Arenas para poder escribir su novela. Entonces esa recomendación fue por la cual yo busqué este libro y fue que lo leí. Entonces también nos narra cómo le era difícil incluso escribir, porque tenía que hacerlo durante la luz del día, porque en la noche no había luz eléctrica en muchas de las ocasiones, o no contaba él con ese servicio. Él tuvo que estar escondido, huyendo para evitar ser encarcelado, pero él se cansó de vivir de esta manera, así que se entrega a la policía, es encarcelado en El Morro en situaciones infrahumanas y muy deplorables. Él tenía que cuidarse prácticamente tanto de los prisioneros como de los guardias para lograr sobrevivir. Incluso comentaba que era un privilegio el poder ver el mar o el que te diera el sol, porque ellos se mantenían encerrados en lugares donde ni siquiera había ventanas. Había situaciones muy violentas con los guardias y con los reclusos, entonces él prácticamente tenía que sobrevivir de alguna manera. Él se hizo de fama de escritor, así que eso fue un talento que también lo mantuvo con vida en la cárcel. Ya después de 3 años de estar viviendo en esta situación tan opresiva y tan humillante, decide hacer una declaración donde ya se muestra a favor del régimen de Castro. Entonces él como que se arrepiente de todo lo que hizo y él firma una confesión. Y es aquí donde vemos que Reinaldo Arenas siempre se mantuvo firme ante sus ideales y que nunca nadie le doblegó el espíritu, pero estando en la cárcel ante estas situaciones llega a redimirse. Una vez ya liberado, aprovecha el exilio masivo para irse a Miami, y justo también como es una de las personas más perseguidas en Cuba, altera su pasaporte cambiando una pequeña letra para poder salir de la isla.
Él, una vez que llega en Miami, pues no se siente todavía conforme porque a pesar de ser, bueno, y de ya no estar bajo el régimen cubano, él era visto o discriminado por ser cubano refugiado. Él contrae VIH en 1987 y hace frente a muchas infecciones oportunistas. Ya queda muy debilitado y con pérdida de la fuerza de voluntad para seguir escribiendo, y finalmente decide suicidarse en 1990. En cuarto lugar tenemos sus influencias literarias. Tenemos a Virgilio Piñera, que fue uno de sus más grandes amigos, también escritor cubano, que lo conoce cuando publica Celestino antes del alba. Fue uno de los escritores que tuvo también cierta empatía con Reinaldo Arenas, puesto que además de ser escritor también era homosexual y también fue perseguido por el régimen de Castro. En segundo lugar tenemos a José Lecema Lima, que también era un gran escritor cubano. Su novela más conocida fue Paradiso, y que también conoció a Reinaldo Arenas cuando publica su obra Celestino antes del alba, y también fue uno de los escritores que más respeto tuvo Reinaldo Arenas. Finalmente también tenemos a Lidia Cabrera, que fue una escritora poetisa que radicaba en Miami. Ella le ayuda a acomodarse en el ámbito literario. Y por otro lado tenemos a los escritores que se ganaron la antipatía de Reinaldo Arenas. Tenemos a Alejo Carpentier y a Gabriel García Márquez. Estos dos escritores se ganaron su antipatía porque eran simpatizantes del régimen de Fidel Castro, sobre todo Gabriel García Márquez. Yo en lo personal desconocía por completo esta parte, lo había escuchado alguna vez por Instagram, pero nunca me había dedicado a verlo o a investigarlo con tanta profundidad, que esto a mí en lo particular sí me sorprendió bastante. Bueno, y en quinto lugar tenemos a sus obras literarias que reflejan la dura realidad que se vive en Cuba. Y bueno, tenemos, por ejemplo, Otra vez el mar, en donde hay anhelos de libertad. Tenemos un compendio de poemas que revelan la dura vida que se vivía en los cañaverales, cuando las personas, por el simple hecho de ser jóvenes fuertes, se les inculpaba de cualquier cosa con tal de mandarlos a los cañaverales y forzarlos a trabajar en condiciones infrahumanas. El mundo alucinante que refleja también una dura realidad de Cuba. Y bueno, ahí tenemos varias obras del escritor. Y bueno, finalmente lo que más me gustó de esta obra es que te confronta con una realidad que la verdad yo desconocía. Yo sabía que en Cuba, bueno, sí se vivía una situación muy dura, pero ya leerlo de una persona que vivió en carne propia muchísimas injusticias, que fue perseguido, que fue vulnerado en cuanto a sus derechos humanos. A pesar de tener un gran talento para la escritura, el hecho de vivir en condiciones políticas y sociales adversas no le permitieron desarrollarse de la forma más adecuada. En cuanto a lo negativo del libro, siento que hay partes que están de más, sobre todo creo que relata demasiadas experiencias sexuales, que bueno, si bien es decisión del autor ponerlas, porque bueno, es parte de su vida, yo sé que sí, pero hay temas que sí resultan un poquito monótonas, hay situaciones que de repente se pudieron haber acortado un poquito más para que el libro no se hiciera tan pesado en algunas partes, pero finalmente resulta un libro bastante interesante y muy recomendable. Así que si tienes oportunidad de leerlo o de conseguirlo, lo puedes escuchar en audiolibro en Storytel, o también lo puedes conseguir en cualquier librería de tu país.
Y bueno, espero que les haya gustado el video y por favor compártanlo. Este canal es de ustedes y para ustedes. Todas las recomendaciones que se hacen las hago con mucho cariño, con mucha dedicación. Este video me ha costado muchísimo esfuerzo grabarlo, hacer el guión. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor denle like, comenten en la cajita de comentarios cualquier cosita que estén de acuerdo, que no estén de acuerdo con lo que digo. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Que tengan un buen día, cuídense mucho, un fuerte abrazo, bye.